hoy lo que vamos a ver es de la cuestión de LGBTQ y un detalle en todo eso es que los LBG dicen ustedes apenas llegaron y ya están quitando T y Q porque mucho de eso ya involucra abuso de terceros, sobre todo menores. Y entonces como que dicen no somos de eso. El problema con eso es que como ya borraron todas las rayas, como dicen que eso está más allá del límite. Entonces, lo digo al comienzo y lo vamos a ver al final otra vez, que todos realmente quieren vivir en el mundo cristiano, pero la mayoría no quieren ser cristianos, pero quieren vivir en el mundo donde están los frutos del cristianismo. Un famosísimo ateo dijo, porque la islamificación en Inglaterra, sobre todo Londres, dice extraño que donde quiera que anduvieras en diciembre había música navideña en las tiendas, todo el mundo feliz Navidad, todo el mundo hablando lo mismo, pensando lo mismo y todo el mundo amable y la generosidad y buen humor y todo eso, y ahora ya no, todo el mundo está más enojado porque son musulmanes. Y entonces cuando hablamos de Navidad es una ofensa para ellos y andan ofendidos. Y entonces de repente dices, pero eres ateo, ¿qué te importa? Todo eso es un invento. Porque él ve que Islam es falso. Dice cristiano es falso, pero el problema es que funciona y estar envuelto en eso. Puede ser ateo y en un entorno cristiano te echan carrilla y van a ser tus vecinos y tus amigos y van a ayudarte y esperan que un día creas en Dios. Entonces, necesitas entender eso, que la capacidad de poder decir no soy niño, soy niña. Parece que no, pero realmente eso es permitido, es posible en una cultura con sus raíces y sus bases y los frutos del cristianismo, que es tú como individuo eres único y eres importante. No más importante, pero importante, no eres menos importante. Entonces, creados a la imagen de Dios, nos cambia cómo vemos y tratamos a otras personas. Por eso, ser ateo en un lugar con tradiciones cristianas es a todo dar, porque entonces tú puedes ser el muy intelectual, el rebelde, el disidente, y como te toleran. Y tú puedes ir a Marruecos y dar esas opiniones y te apedrean la primera semana. Entonces, eso es lo que hay que ver. O sea, puedes pararte en una esquina en la China o en Norcorea hablando así y te arrestan. Porque eso es hablar en contra de lo que el Estado ha decretado. Entonces, siempre están diciendo, no, pues no te gusta aquí. Gente que ha visitado Cuba dice, Cuba es mejor que México, pero siempre son de izquierda. Entonces, bueno, ¿por qué no te vas a Cuba a vivir? Porque como que no puedes opinar ciertas cosas y seguir prosperando en Cuba. Tienes que estar en el carril correcto. Y en México disidencia es la de hoy, ¿no? O sea, disidencia es mostrarte como una persona con criterio. Entonces, no estar de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacemos como cristianos? Que de repente alguien en tu vida, pariente o amigo, un vecino, alguien así de repente se declara como lesbiana, gay, alguna alternativa sexual, trans y todo eso. ¿Qué hacemos? Y típicamente como cristianos lo primero que vamos a decir que eso no lo quiere Dios. Dios te hizo y tienes que ser como Él te hizo. Y hay un problema. Porque lo que van a decir es, entonces Dios se equivocó. Y tuve una conversación con alguien
Dices que yo siempre he sentido así, siempre me he sentido así. Digo, ok, no lo voy a discutir, aunque no lo creo, pero, o sea, yo he visto suficiente en mí y en otras personas de cómo tú recuerdas ciertas cosas en tu vida. Mucho tiene que ver con lo que te hace sentir. Pero entonces que me hicieron feo, que eso fue injusto, y a veces no fue injusto y bien merecido, pero tú en el momento sentías que era injusto, entonces es injusto, y así va tu narrativa. Entonces dije, ok, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios se equivocó? Pero ¿cómo quieren que yo viva como una persona cristiana si Dios me hizo así? O sea, yo tengo el derecho y hasta la obligación de ser la persona que Dios me hizo, ¿no? Dije, bueno, vamos a preguntarle a Nick Vujicic, que es un famoso orador y es cristiano, que nació sin brazos y sin piernas. Pues Dios lo hizo así. ¿Y qué es lo que Él está haciendo con el diseño de Dios? ¿Dios se equivocó o no? Y se quedó así, digo, tenemos que hablar más sobre eso porque realmente no lo has pensado bien. Ok, entonces, pero ¿de dónde viene el concepto de que yo tengo que ser yo? ¿No? Y como adolescentes, muchas veces cuando esas cosas empiezan a trastornarse también, como adolescentes estamos como queriendo desprendernos del núcleo familiar y ser distintos. Entonces, a veces entre más distinto, por eso es muy atractivo en primer año de universidad volverse izquierdista. Pocos casos son de familia ultra izquierda, van a universidad y ya regresan ya Opus Dei, súper conservador políticamente, socialmente y todo eso. Pero la razón es que el entorno, lo que les están diciendo, solo está afirmando. Ok, entonces quiere decir que mucho sí se deriva de nuestro entorno. Por eso muchos quieren una escuela cristiana para sus hijos, no sabiendo que no es el único entorno, que también la familia es un entorno y también Internet es un entorno, televisión, libros, revistas, todo eso es parte del entorno y está contribuyendo. Ok, entonces, número uno, tenemos que recordar a Rousseau, un francés, que lo que él propuso realmente es lo que fue el trasfondo de la Revolución Francesa. Y es importante porque lo que dio pie a la Revolución Americana, a la independencia de los estados contra Inglaterra, fue muy diferente. Entonces, las afirmaciones en la Declaración de Independencia de Estados Unidos es que el Creador nos ha dado derechos que no se pueden quitar. No puedes ajenar a alguien de esos derechos porque son dados del Creador. Ahora, la izquierda muchas veces maneja un tema que el Estado protege tus derechos, como si el Estado te diera esos derechos. Entonces, si el Estado te dio los derechos, solo el Estado los puede quitar. Entonces, mucho de la contienda en la Revolución Francesa es que había gente que entendía el otro modo, que el Creador nos dio derechos, porque somos creados a su imagen, tenemos ciertas cosas que van con esa imagen. Entonces, no, pero te podemos condenar a muerte por la Revolución Francesa. Y no, pero el Creador me dio mi vida y Él me la puede quitar cuando Él quiere. Pero al final fueron a la guillotina. Entonces parece eso ratificar la postura de la Revolución Francesa, pero terminó en caos. Los mismos revolucionarios terminaron en la guillotina también, así todo caos. Y eso lo que dio pie es a Napoleón, una dictadura, peor que la monarquía que habían quitado, pero ya había orden y Francia se fue en ascendencia, todo el mundo teniendo envidia de Napoleón y todo eso. Entonces necesitamos ver que era cierto o no,
pero como en Francia deificaron la razón y que la ciencia es Dios, entonces hicieron cosas que no eran ni científicas ni razonables. Entonces muestra que hay una falacia en todo eso. Pero Rousseau dijo esto, que la base o de donde se deriva nuestra identidad y nuestra moralidad es individualismo expresivo. Entonces afirmó algo que el individuo desde la Reforma protestante algo cambió porque empezaban a decir cada uno debe creer. No es simplemente que tú y tu familia comulgan, van a confesión, los sacramentos y todo eso por familia. Entonces naces en una familia católica, tú eres católico y ya estás bien. Y la mayoría de nosotros así crecimos. Entonces, con la Reforma protestante era no solo la libertad, pero la responsabilidad del individuo de hacer bien, de reconocer la verdad y así. Entonces, pero ahora con individualismo expresivo dice no, porque la sociedad está mal y el individuo no está mal, está oprimido. Entonces, lo que es alrededor, mi entorno es lo que me está haciendo daño. Y eso ya lo vemos después en Sigmund Freud, que el entorno familiar, el entorno de sociedad, el barrio, amigos, todo eso, como que esto es lo que te hace, o sea, no naciste vago, sino te hicieron, ¿no? No naciste grifo, pero te hicieron. No naciste alcohólico, pero te hicieron, es tu entorno. Y hasta cierto punto sí. Pero entonces el individuo tiene que expresarse como individuo, tiene que afirmar su derecho como individuo de decidir qué es bueno y malo para él. Entonces, si tú viste la primera película de Matrix, hay una parte que el agente Smith le tiene sujeto a Neo sobre la vía del metro en la ciudad y dice, ¿escuchas ese ruido? Es el ruido, es el sonido de lo inevitable, viene tu destrucción. Y le dice señor Anderson, que es su nombre en la Matrix. Entonces dice, mi nombre es Neo, y salta y empiezan a pelear otra vez. Entonces afirma su individualidad y que yo me puse mi propio nombre, no lo que la sociedad me nombra. ¿Okay? Entonces muchos dicen, y sienten eso, ¿no? Entonces, y si cuando ya captas eso, toda película que tú ves, te das cuenta cómo está saturadísimo de eso, que tú tienes que como tomar una postura, aunque sea solo Karate Kid, o sea, así, tienes que ser eso. El bueno, el malo y el feo, o sea, todo eso, tú decides lo que es bueno para ti, tú lo llevas a cabo. Entonces, y casi con eso tienes la obligación de rebelarte contra la sociedad. Ok, entonces, a partir de eso, Rousseau en su filosofía, muchos estaban dispuestos a eso, que de por sí querían rebelarse contra las estructuras, por decir en Francia, pero al rato toda Europa y todo el mundo. Y es ya parte del pensamiento de Occidente que tenemos, o sea que tienes que expresar tu existencia como individuo, no parte de una tribu o de una familia o de una secta yo soy evangélico, no, sino, pero tú qué piensas. Entonces empezamos y ya tenemos como parte de nuestro lenguaje es, bueno, yo siento, o sea que si yo lo siento es muy personal y no lo puedes cuestionar. Yo siento esto. Es parte de nuestro lenguaje. Y vamos a decir, hace 300 años lo que uno sentía no importaba nada. ¿Qué sientes? No quiero ir a trabajar, pues entonces vas a morir de hambre. Aunque no sientas ir a trabajar, vas a trabajar. Entonces, pero yo siento esto. Yo siento que esto. Y no puedes discutir con alguien así. Y luego somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo razonamos con alguien que dice, yo siempre me he sentido así? Que desde que nací soy esto. ¿Y por qué no me
dejas ser quien soy. Entonces, porque todos ocupamos el mismo lenguaje, misma terminología, o sea, ¿cómo razonamos con alguien así? Ok, y a eso tenemos que llegar, porque ver cómo llegamos así no nos ayuda a regresar. Tenemos que saber cómo regresar y cómo ayudar a alguien. Entonces, quiere decir que si la sociedad está mal y yo nací que yo no estoy mal, pero poco a poco me va corrompiendo la sociedad con sus estructuras, con su conversación, con su narrativa, con sus tradiciones y expectativas y todo eso. Entonces, si estudias filosofía vas a toparte con John Locke y eso que usó un término que es tabula rasa, que es un pizarrón en blanco. Entonces un niño nace y no tiene ninguna tendencia ni nada, entonces nace así. Ahora, la idea de que así nací, como que lo toman pero saltan un paso. Entonces sí te hicieron, o sea, no nací gay, me hicieron, me convirtieron, ¿ok? Pero entonces me puedo desconvertir. O sea, si me equivoco, me puedo corregir. Entonces la idea es no, yo soy así. Entonces tenemos que entender que es complicado para alguien así porque son sus sentimientos. No es muy razonable, son sus sentimientos. Y lo que siente, lo siente. Entonces si se lo arrebatas, es herir, es arrancar carne. Entonces, pues ¿cómo lo hacemos? Entonces el yo, quien soy internamente, quien siento ser, es moralmente superior a la sociedad. Es más, yo soy una persona que piensa, que siente, que decide y todo eso, y yo soy esto, yo soy Neo. Ok, entonces yo puedo afirmar eso, y la sociedad o la Matrix es impersonal. O sea, lo que está diciendo Matrix es el siglo XXI, ¿ok? Que la sociedad son máquinas, ni siquiera son personas. Son ejecutables de software y son máquinas y todo eso, ni siquiera son personas. Pero ¿cómo puedo saber que yo sí soy una persona y no una pila nada más para dar energía a las... Porque yo puedo decir, no estoy de acuerdo. ¿Y qué sucede? Te quieren destruir. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si yo le doy a entender que no estoy aquí para destruirte, pero sí tengo derecho de decir que necesitas pensar más. O sea, eso no es negativo. Entonces, pero si yo me porto como agente Smith para destruir a Neo, yo soy el malo. O sea, yo soy parte del problema, no parte de la solución. Ok, entonces, el individuo debe poder expresarse libremente porque libre expresión es por sí buena y es válida su expresión. Si así siento, eso es válido, porque lo siento, porque es interno. Entonces, el yo interno es moralmente superior. Si tú estás repitiendo lo que la sociedad dice, mi yo interno es superior a tu criterio de sociedad. Ahora, hasta ahora, como que el cristianismo ha seguido siendo como el criterio de la sociedad, pero ya no, ¿verdad? ¿Te das cuenta como que ya está cayendo eso y ya no es el criterio universal en la sociedad, las normas cristianas? Y eso ya tiene mucho tiempo que se está haciendo, pero ahora ya estamos viendo hasta dónde puede llegar ese divorcio, ¿no? Entonces, como la sociedad es impersonal, no siente. Y si no siente, no tiene derecho de expresar lo que siente, porque no siente. Pero yo sí siento, entonces yo soy un individuo. Y el individuo, porque siente, es persona y tiene derecho y obligación de expresarse libremente. Entonces no le puedes decir que se calle. Entonces, realmente con ese razonamiento, ¿quién es el que debe hablar? El cristiano.
porque nadie está de acuerdo con él. La sociedad ya está en contra del cristiano, entonces el cristiano tiene derecho y obligación de expresarse libremente. Qué ironía, ¿no? Que ahora el disidente es el cristiano, el rebelde es el cristiano, el que no está de acuerdo con todo el mundo es el cristiano, no el gay. ¿Te das cuenta? O sea, ya lo que pasa es que cuando ya ganaron eso, vamos al siguiente paso. Entonces el siguiente nombre que tienes que recordar y relacionar es Nietzsche, es un alemán. Y es importante ver Rousseau y esos cuates, todos eran deplorables realmente, como individuos, como persona en su vida personal, horribles. Carlos Marx nunca trabajó un día en su vida, nunca tuvo un empleo, pero se hizo ese padre del comunismo, ¿ok? Entonces, o sea, llegaron a tener fortuna y bienestar y todo realmente diciendo babosadas. Nietzsche, todos así, Rousseau. Un famoso pintor que muchos de sus cuadros, buscando la inocencia del salvaje, fue a vivir en el Pacífico Sur, en Tahití. Era un contador privado, ni público, contador privado en un banco o algo así, y decidió ser pintor y la inocencia. Entonces abandonó a su mujer y sus hijos y quién sabe cómo les fue para ir a ser pintor y buscar inocencia. Entonces, como que, pues eso no es muy inocente. Pero esa es la sociedad. La sociedad impone sus normas, pero que no es lo que yo siento. ¿Okay? Entonces te topas con eso y tiene mucha historia, mucha tradición así. Mi padre biológico, yo tengo que hacer esto. Y nos dejó también. Entonces no estamos mejor por eso, pero él, según, mejor. Pero ya cuando muere su cuarta esposa y quedó solo, ya está, o sea, ya quien lo recibe. O sea, ya nomás es un viejo borracho. Será profesor, será filósofo y poeta y todo eso, pero a fin de cuentas, quien viene a cenar contigo en la noche es un viejo borracho. Entonces, ya no era tan ideal y tan romántico ser poeta. Entonces, Nietzsche ve esto, que el cristianismo dice que Dios es perfecto y que Él hizo todo, pero el universo tiene defectos, la humanidad tiene defectos y hay elementos muy aleatorios en el universo, o sea, ¿por qué esto y no el otro? ¿Ok? Entonces Él lo ve sin sentido y que Dios no existe, de ahí viene su declaración, Dios como término, está muerto. Entonces muchos se ofenden y se hizo toda una película que Dios no está muerto. Pero lo que él estaba diciendo, Dios si existe, no es como han dicho. Porque es muy aleatorio el universo, según él. Pero igual, o sea, realmente eran depravados en su vida personal. Pero pues están expresando quiénes son, o sea, es libre expresión. Entonces, tener que guardar educación y modales era bueno, porque entonces no caes gordo y es más respetuoso. Pero bueno, entonces Dios no hizo el universo, Él es un invento de la sociedad. Por eso Dios está muerto. Eso es una terminología, o sea, el término Dios ya no significa. Es como decir unicornio. Es una idea, pero realmente no es algo que existe. ¿Ok? Entonces, y en lugar de eso, entonces el hombre perfecto es Dios. El que realmente supera, el que realmente domina su entorno y su interno. ¿Ok? Es el hombre perfecto, pero no existe. Entonces, podemos ver una ramificación de eso con Hitler, queriendo desarrollar una raza de superhermanos, una raza perfecta, ¿ok? Y dominar el mundo. Tendrían derecho de esclavizar el mundo porque tendrían la sabiduría, la inteligencia, la hermosura, la estatura, las habilidades y todo eso. Entonces, el hombre perfecto es Dios. El problema es que el hombre perfecto no existe. Entonces,
El hombre, como terminología, humano, es un término muerto también. Y así muere Nietzsche sin poder resolver. Entonces eso nos lleva a un término que él propuso, que es nihilismo, viene del latín. Si usan latín, tiene que ser verdad porque suena muy científico. Entonces en lugar de decir nadaísmo, dirían, ay, eso suena más de barrio. Entonces, pero decir nihilismo, dices, ¿y eso qué es? Que no hay sentido, no hay propósito, no hay razón de nada. Todo es coincidencia, todo es aleatorio, todo es simplemente sucede, no tiene significado, ni importa vivir o no vivir. Entonces el hombre está muerto. En cuestión de terminología, no tiene mucho caso discutir qué es un humano. Entonces en eso tenemos Darwin, ¿ok? Entonces aquí está Darwin acerca de evolución. Entonces igual, en forma aleatoria, por coincidencia, moléculas, ¡pum!, ya hay vida orgánica, y con evolución ya hay vida consciente, y con más evolución ya tenemos el ser humano. Si todo es por coincidencia, si todo es a ver cómo llegamos a eso, pudo haber sido otra forma. O sea, el ser humano no era automático que los descendientes de monos pudieran dominar el mundo. Pero entonces, ya que lo dominan, y el Imperio Británico, tenemos derecho a gobernar también. ¿Ok? El problema es en algún modo, por poder explotar bien lo que era en África, café, seda, especias, joyas y muchas cosas de muchos lugares en el mundo, decidieron que si comunican demasiado era un problema para misioneros. Si comunican, si transmiten mucho lo que es el cristianismo, esos pueblos no se van a dejar, porque van a empezar a decir, también nosotros hechos a la imagen de Dios, el negrito, el hindú, el chino, también nosotros a la imagen de Dios, somos iguales que ustedes ante Dios. Entonces lo vamos a permitir, pero no lo vamos a promover. ¿Por qué? Comercio. Y el problema es que cuando estos ya se separan del Imperio Británico, la India, partes de China, África y demás, no tienen con qué vivir la libertad que tenían bajo Britania. ¿Ok? Había seguridad, orden, estabilidad y todo eso, pero no tienen la forma de mantenerlo. Vas a África y ves que simplemente volvieron a lo de hace siglos, a matarse uno al otro. Explotación, opresión y todo eso. La India, su sistema de castas y todo eso. Porque dejaron que existieran cristianos, pero no promovieron realmente a nivel sociedad un cristianismo. Entonces lo que tenemos es como el ateo inglés, que es ateo, es lo único razonable que él puede ver, pero extraña el tiempo que el cristianismo era lo dominante en su cultura. Entonces quisiera vivir en un mundo cristiano y seguir siendo ateo. Entonces es parecido, y realmente demasiado parecido al niño, y ya me voy. O sea, yo no voy a ayudar con el quehacer, yo no sé, aquí me tratan como esclavo, tuvimos eso en mi casa hace años y me tratan como esclavo, aunque entonces sí te vamos a pagar. Pero si no eres de la familia, ya no quiero ser de la familia porque todos aquí ayudan. Pero me tienen como esclava, y a tus hermanas no. O sea, ¿qué hubo, no? Entonces, porque me obligan. Entonces, mi individualismo expresivo indica que debo rebelarme contra esta opresión. Okay. Entonces, pero si fueras de la familia, pues comes lo que está en la mesa. Pero si no, mira, te pago y eso es lo que te doy para si tú barres y trapeas. Entonces, ella se tuvo que encargar de todo el quehacer para tener para comer. Entonces, si trapeas, te doy tanto. Y entonces va a la tiendita y se compra un huevo, viene a casa,
tienes que comprar un poco de nuestro aceite y freír el huevo. ¿No? O sea, ya estaba sintiendo lo que es. Y llegó el día, teníamos cada 8 días noche de familia y era pues una película, pizza, palomitas o algo así, juegos de mesa. Entonces la mamá dice, bueno, pero como no eres la familia, eso solo es de la familia. Entonces era pizza y bueno, toda la cosa, con crema encima, todo. Y entonces ya se rajó. Yo sí quiero ser de la familia. Y en esa postura ya está ese ateo. Era muy radical y muy así, se sentía machín siendo ateo en una cultura donde predomina la cosmovisión, sino la realidad cristiana, pero la cosmovisión cristiana, los valores, la moralidad, las expectativas, las normas y todo eso. Entonces extraña eso, porque no hay lugar para él en la mesa como ateo. El solo hecho de ser otro inglés ya no le da derecho porque son musulmanes y las reglas han cambiado. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con alguien que dice yo soy trans? O es más, yo me identifico como gato o como mapache. Me tienen que tratar así. Entonces si eres gato ya no voy a usar el baño, me tienen que poner una caja de arena. Hay escuelas en Estados Unidos que ya están haciendo esa provisión para algunos alumnos. Imagínate. O sea, y todavía están, ay no, pues no hagas, o sea, ¿qué haces allí con tus hijos todavía? O sea, eso ya es un manicomio. Y así reaccionamos, pero otra vez, estamos con nuestro individualismo expresivo y choca con la expresión de otros. Conflicto. ¿Y quién es el problema? ¿Quién es el que no está de acuerdo? Pues en un tiempo era Rousseau, era el rebelde. Ahora todos piensan como él, todos piensan como Nietzsche. Dios está muerto, el hombre está muerto. Cada uno decide qué es un humano. Pero cada individuo tiene que decidir quién eres. Y no puedes tener como el adelanto de decir soy niño, soy niña, soy hombre, soy mujer, mi vida va a ser así, eso va a ser cómo me desenvuelvo y todo eso. O sea, ya no hay eso. Tienes que fabricar de la nada tu personalidad. Y es una labor muy grande para alguien que tiene 9 años, 16 años, de así. Entonces, nihilismo así, pero tienes a Darwin diciendo eso. Tienes en la misma época, odiaban a Spurgeon en Londres porque otros dos, Darwin y Marx, están promulgando lo suyo y Spurgeon está respondiendo desde la Biblia. Y más gente escuchaba todavía la Biblia. Entonces odiaban a Spurgeon y veían la forma de poner trampas. Y no era el único él, pero por decir, estaba en Londres y era famoso. Entonces, Marx presenta esto, que la evolución nos muestra que la existencia es conflicto. Y para superar es a través de luchar y por eso venceremos. ¿No? Y cuántos lemas políticos, ¿no? Y siempre es eso, y la lucha y antorcha y todo eso es conflicto y lemas y marchar juntos y todo eso, hacer presencia, amontonar las bancas y quemarlas y tomar la universidad, el ayuntamiento, lo que sea. Cerrar la Paloma de la Paz, cerrar así los accesos a Cuernavaca. Tenemos que luchar. Entonces, para superar es lucha y conflicto. Pero con darwinismo la supervivencia es que el más adaptable, no nada más el más fuerte, porque un tigre es más fuerte que yo, un elefante es más fuerte que yo, pero yo puedo matar con una bala a un elefante o un tigre antes que llegue a mí. Entonces el más adaptable es el humano. No puede nadar como un pez, pero inventa un submarino. Inventa equipo de buceo. No puede volar, pero ve la forma. ¿Okay? Entonces, el más adaptable es el ser humano. Pero entre ser humanos, el más adaptable, otra vez, es el británico. Tienes que ver el momento.
mediados del siglo XIX. El más adaptable entre humanos es el británico, por eso es el que más supera y puede dominar a los demás. Los demás se tienen que sujetar. Entonces Marx dice no. Siempre la ecuación es opresor, oprimidos. O sea, él ya traduce evolución en términos económicos. Entonces los que tienen dinero no se lo comparten a los que no tienen. Entonces los oprimidos tienen derecho a rebelarse y quitar. Entonces, ¿la tierra es de quién? El lema de la revolución. ¿De quién la trabaja? ¿Y cómo les fue en el sistema ejidatario? ¿Ya tienen suficiencia? No, fueron a trabajar en Houston. Tienen que estar en un sistema capitalista para salir adelante. Entonces, mejor pegar tabla roca en Houston que vivir en su tierra que es suya porque la trabajan. Ok, entonces, pero otra vez, o sea, es lucha, y entonces los oprimidos y los opresores y eso nos lleva al siguiente paso. Freud empieza que la identidad humana es sexual. Entonces, y el individualismo expresivo se expresa sexualmente. Entonces, cada uno decide su propia expresión de su identidad, que va a ser una expresión sexual. Y entonces, ya sabemos a dónde vamos. Entonces, la autonomía personal, como en Rousseau, es, aunque vayas en contra de todos y te matan, pero al menos moriste libre, no de acuerdo con ellos y libre para tener mi propia realidad, ¿ok? Y te matan, pero eres un héroe. Entonces, la autonomía personal va a ser una expresión sexual que nadie puede contradecir. Entonces empezamos en México con la idea de que hombres adúlteros, eso es normal. El hombre mujeriego, eso es normal, es su expresión, así es. Y es más, para realmente ser hombre tienes que ser así. ¿Ok? Entonces empieza a llegar el Evangelio y todos están, no. Entonces predominan las mujeres todavía en las iglesias porque hombres dicen, no, pues me van a castrar. Dios, eso es para viejas, eso no es para hombres. Eso lo he escuchado tantas y tantas veces y por fin Dios así nomás le hace así, dice, a ver, ¿quién es el macho ahora? Y así, entonces Dios muestra su poder en la vida de un hombre y se da cuenta que tengo que ser el hombre de Dios para ser hombre. Pero bueno, y quisiéramos que todos pudieran llegar a ese paso. Pero cuando empiezas a tener la idea, entonces, que te han dicho, tienes la libertad de expresarte y tienes que expresar lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y no lo pueden negar porque es lo que tú sientes, es real para ti. Entonces, cuando eso se va por las diferentes formas, así es que yo siento que soy mujer, no hombre, que yo soy hombre, no mujer. Yo soy hombre, pero mi atracción, mi sexualidad es hacia otros hombres y es mi expresión y no me lo puedes negar. O sea, no puedes discutir con lo que yo siento. ¿Ok? Entonces, si entiendes cómo llegamos a tener esto, y la autonomía personal es más bien, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces tenemos esto. Número uno, lo que Jesús va a decir, lo que la Biblia nos da como receta es, niégate a ti mismo, lo opuesto de Rousseau. Exprésate a ti mismo, afírmate a ti mismo, así pelea por ser quién eres tú, aunque caigas gordo a todo el mundo, pero eres tú y eso es válido. Entonces, niégate a ti mismo, toma tu cruz, muere a un futuro como tú querías tener y sígueme. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos eso, obviamente tú y yo estamos llegando del punto opuesto a alguien en términos LGBTQ y todas las letras más. ¿Ok? Entonces necesitamos
tener en cuenta. Vienes del punto opuesto y lo ven como oposición y lo ven como agresión. ¿Qué hacer? Ok, si los oprimidos son los que no les dejan ser, entonces si tú eres de cuestión LGBTQ, tú eres de los oprimidos y los oprimidos tienen derecho a rebelarse y a pelear contra los opresores. Entonces obviamente tú vienes como cristiano discutiendo con eso y tú eres opresor. Yo como pastor soy opresor. Y en esa conversión con alguien así, y hasta dije, y ahora ya me ves como enemigo, ¿verdad? Porque te hice pensar, porque te hice cuestionar. Pero dije, vamos a decir que simplemente yo tengo muchos casos así, hombres, que su hombría se tenía que expresar teniendo varias mujeres en los pueblos. Uno, mi gran amigo Germán, tiene al menos 6 hijos con su nombre porque cada mujer le ponía Germán a un hijo para que ahora sí me va a querer a mí, pues tiene otras que ya la hicieron. Así también otro niño y también se llama Germán. Entonces obviamente es desorden, ¿no? Pero Germán podía vivir así en un mundo cristiano. Y ahora él es cristiano. ¿Qué es lo que hizo el cambio? Él tuvo que ver que él espera que todo el mundo alrededor de él actúe como cristiano. Él por fin se dio cuenta. Aunque no sean, pero que actúen así. O sea, que nadie lo engañe, que nadie lo traicione, que no lo estafen. ¿Okay? Todo el mundo que fuera cristiano con él. Y él puede ser como él quiere. Y él vio que eso como que no procede. Porque sus hijos empezaron a ser como él, estafador, mentiroso, manipulador, traicionero, y empezó a ver que, oye, eso no funciona, no es razonable. Y eso es lo que, pero claro, no lo pensó en términos filosóficos, simplemente eso no me gusta. O sea, no tenía ni la forma de expresarse. A veces tenemos que ayudar con una pregunta y ahorita les voy a dar unas preguntas. Pero entonces por eso dije, pues como yo tengo amigos hombres que dicen que son mujeriegos, tienen varias mujeres y son bien adúlteros, y es que así son. Ellos van a decir, es que así soy. Está bien tú, Jaime, o sea, me veían a mí como menos. Porque solo una mujer quiere decir que menos hombre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que crean que soy hombre igual que ellos? Entonces, sí, ¿cómo le ponen difícil? Pero tienes que ver eso. Entonces dije, si mis amigos así van a decir, yo soy así nací, me tienes que aceptar así. ¿No es lo mismo lo que él está diciendo que tú? Pero está bien que él engañe a su mujer, que él traicione, que nunca tengan medicina y ropa que deben tener porque tiene tantas mujeres. ¿Está bien o no? No está bien. Entonces, él sí que cambie, pero tú no. O sea, él que entiende razones, pero tú no. Y se quedó así. Dije, obviamente tienes más que pensar. Pero mejor se fue de la iglesia. Lástima, ¿no? Porque realmente yo nunca disminuí que tenía algo muy complicado en sus sentimientos, muy establecido y arraigado para esta persona, que es que así soy. Entonces, ¿cómo le quitas quién es? ¿Le borras su nombre, su CURP? Ya no es nadie y no pertenece a ningún lado. Entonces, ¿cómo hacer esto? Por eso Jesús va directo a la raíz. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la única forma. Entonces, cuando captamos eso, empieza a ser como posible todos los demás cambios. ¿De acuerdo? Ok, el reloj dice 12:18, pero obviamente no son 12:18. Ok, entonces ya vamos a ver. Dije, no, es que tengo 10 minutos que decir todavía. Entonces, es importante ver, ¿te acuerdas del nihilismo? Nadaísmo. No hay nada, no hay Dios,
no hay razón, no hay lógica, no hay propósito, no hay sentido. Existes, pero tu existencia no tiene sentido. Entonces, ¿cómo le das sentido? Con lo que te pegue la gana. El problema es, como dijo el Benito Juárez, muy bien, el respeto a ¿qué? Es, entonces, si mi libre expresión es robarte con arma, tú tienes que estar dispuesto a soltar tu derecho, porque si no, no es paz. Ahora, ¿qué sucede si tú sacas arma y me das a mí primero y yo ya no te pude asaltar? Entonces ya tenemos una balacera en tal colonia y salen las noticias. Pero efectivamente es eso. El problema es que si mi criterio es la base de todo, o sea, no hay algo común, porque todo es por coincidencia, entonces no hay como orden, no hay algo de terceros. Somos tú y yo, no estamos de acuerdo, dos personas, no estamos de acuerdo, los dos queremos el último cupcake. ¿Quién va a ganar? Entonces, pero debe haber un tercero, eso es lo que ya vieron en mero cristianismo, que todos apelamos a derechos, a la verdad, a justicia, apelamos a un sistema que no es tu sistema ni mi sistema, es un tercero. Y no queremos, ni siquiera estamos diciendo que la Biblia dice, simplemente apelamos a eso como si todo el mundo estuviera de acuerdo que existe. Tenemos el problema del ateo en Inglaterra. Él quiere el mundo cristiano, pero no la obligación de ser cristiano. Ok, entonces el LGBTQ quiere el mundo cristiano. Hay gente protestando la guerra en Gaza y no libre Palestina. Ok, ¿te das cuenta? Ahí están pintado de esto, o sea, no se sabe si es hombre o mujer, es como no binario. O sea, sí sabes que alguien como tú lo tiran desde el techo de un edificio alto allá. O sea, solo puedes protestar así, en esta identidad, y de este modo solo puedes protestar aquí, frente a un mundo que obedece en gran parte la idea de normas cristianas. Y por eso tu protesta tiene que ser tomado en serio. Allá no, allá te ven como aberración y te eliminan. Y no saben qué hacer con eso. Porque toda la vida les han dicho que lo que tú sientas es válido y así como te expresas es válido. Si haces un berrinche en pleno súper, ahora tienes que ser el tipo de padre que nunca alza su voz, ni nunca da chanclazos, ni nada. Entonces, si hace un berrinche en el súper, pero al rato que mata a sus papás porque no le dejan la contraseña del wifi, o sea, y dice, ¿cómo? Dices, ¿qué esperabas? Es su libre expresión. Ahora, no puede pagar el internet, de por sí va a perder el wifi. Okay, pero no le han hecho pensar que por qué esto es bueno y por qué aquello no es bueno. Okay, entonces, ¿qué hacemos? Lo que podemos ver es esto. Si creemos que el que más se adapta es el más que supera, es el más evolucionado, lo que tenemos es gente que no se adapta bien. O sea, ¿sí me explico? O sea, en el modo trans, por decir, no se han adaptado. Entonces su queja es que la sociedad no les acepta. Pero el problema es que ellos no se adaptan a la sociedad, no saben, entonces tienen que mantenerse cada vez más encerrados en su propio grupo. Pero como es un grupo ya de oprimidos, tienen que ponerse de acuerdo y rebelarse. Entonces cuando apenas, ¿qué tiene? 3 semanas que asesinaron a Charlie Kirk, en una universidad, simplemente en un foro abierto de preguntas y respuestas, alguien lo mató. Y dicen, no, pues investigan rápidamente, sus papás son conservadores, entonces mira, los conservadores se están matando. Y no, él ya vivía fuera de casa con otro hombre que estaba en proceso de transicionar y que además de ser trans, era furry, o sea que se identifica como un animal. Entonces están en ese modo. Entonces los oprimidos tienen que vencer a los opresores. Esa es la fórmula. El problema es que ahora él va a pasar el resto de su vida en la cárcel.
y no se adapta muy bien a eso. ¿Ok? Entonces, la sociedad es impersonal, entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos en esas conversaciones, que no parezca que no esté yo invocando algo que para esa persona es impersonal. ¿Ok? Pero los cristianos, eso es impersonal, porque realmente el cristiano para ellos es una caricatura de un ser humano, no es un ser humano. Los que son como ellos en su grupito son válidos, pero tú y yo no somos válidos, somos opresores. ¿Ok? Cuando entiendes cómo puedes tú cambiar de lugar en su mente y ya no ocupar el espacio de opresor. ¿Cómo es eso? Porque entonces ahora sí ya estamos en el mismo terreno hablando y llegando a acuerdos. Por eso, si has tenido adolescentes, ya sabemos esa ecuación. Obviamente tú eres el opresor. Nunca se les ocurre que antes de tener hijos, tú te acostabas a la hora que querías, gastabas tu dinero más libremente. O sea, tú eras feliz. Y los opresores son ellos con sus berrinches y sus actitudes. ¿Ok? Entonces, tenemos que llegar a acuerdo porque ahora hay un conflicto. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pero cuando ya estamos en ocupando esto, los dos estamos de acuerdo, esto es verdad y esto es necesario, entonces ya estamos poniéndonos de acuerdo. Y ya tenemos un lugar que los dos podemos ocupar y no estar empujándonos. ¿Ok? Un problema es que el nihilismo, entonces, muy común en este perfil de LGBTQ. Y entre más tarde agregaron letras, esos grupos son los más afectados por el nihilismo, que nada tiene sentido, el momento, las relaciones en ese grupo, en cualquiera de esas letras, son muy inestables y poca duración. O sea, citan una cifra acerca de trans, que es el grupo que sufre más violencia, o sea, más agresión contra los trans. El problema, lo que no quieren citar es de su pareja, porque entonces son violentos, no controlan sus impulsos, son celosos, o sea, es enfermedad mental. Si eres psicólogo, eso está mal, pero no puedes decir eso porque te vuelves opresor. Ok, entonces, o sea, tú eres un enfermo, no se siente enfermo, se siente bien vivir como y pensar como vive y piensa. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, pero si entiendes que nada tiene sentido, puedes discutir contra eso o puedes simplemente decir, ¿y si hubiera algo que da sentido? Van a decir, esto es lo que da sentido a mi vida hoy. O sea, cuando la verdad es cuando el gay ya no tiene juventud, tiene que pagar. Antes era romántico, pero ahora es comercial. Y entonces, o sea, es una realidad en el mundo gay, pero tratan de fingir que no es lo que pasa. Entonces ya tienen una relación por toda la vida. Por eso necesitan legalizar, o sea, que sea formal, matrimonio con el mismo sexo, para demostrar que sí tiene duración. Pero está sujeto a los mismos cambios, la misma inestabilidad que todo matrimonio el día de hoy. Se disuelve porque quieren. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer a alguien que sí le da sentido, le da satisfacción en su vida, le da esperanza? Todos decimos, no, pues el Evangelio, pues Cristo, ok, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo ayudar? Vamos a terminar esta parte. Recordar, número uno, que todos quieren vivir en un mundo entre los frutos del cristianismo. Todos quieren eso. Libertad, respeto, oportunidad. Eso es el mundo cristiano. Que si eres honorable, si eres diligente, eres amable, si ayudas a otros, todo el mundo te va a ver como alguien bien y que merece también ayuda. ¿Ok? Tienes como que gozas de más oportunidades y más vida si simplemente vives como si el cristianismo fuera cierto, aunque no eres cristiano.
Por eso en países católicos tienen en gran parte mucha estabilidad todavía en la familia, porque viven como si el cristianismo fuera cierto, aunque no son cristianos. No tienen el poder, pero tienen la estructura. Y funciona a cierto grado. Ok, ahora unas preguntas que puedes estar haciendo. Si quieres apuntar, yo creo que después les paso esto, ya lo puedes poner en un link. Pero unas preguntas que puedes hacer a una persona. ¿Cómo llegaste a decidir que tu sexualidad es tuya solamente y no infiltrada desde tu entorno? ¿Ok? O sea que así naciste y no te evangelizaron, por decirlo así. O sea, ¿cuándo decidiste que es tu identidad y es tuya? No te la impusieron. Porque típicamente es que me están imponiendo que tengo que ser así. Y esta persona, siendo mujer, me dijo, es que a mí no me gusta esto y esto, muchas cosas femeninas. Y dije, la Biblia nunca dice que una mujer tiene que usar de todo eso. Sí, es una estructura de sociedad. No es ni bíblico ni antibíblico, simplemente no aparece. Entonces, o sea, tú estás diciendo que todos te obligan, pero ¿quién te obligó? Y seguramente aquí en Semilla nadie te está obligando. O sea, ¿qué hubo? Pero fue un argumento, ¿no? Entonces, pero entonces yo le dije, ¿cómo llegaste a decidir que esto es tuyo, como tu ADN? ¿Cómo quedaste convencido de que tu sexualidad no es sencillamente otra construcción social, es otra forma de expresarlo? O sea, es que la familia, el matrimonio entre hombre y mujer, todo eso es una construcción social, o sea, es un invento. Pero ya no necesitamos estas estructuras. Y dices, ok, pero vives en una casa, usas un celular, o sea, son estructuras de tecnología, ok, de comunicación, de vivienda, de tener un refugio contra tormentas. O sea, usas muchas estructuras que también son inventos. O sea, si quieres saber qué es realmente, quién eres, o sea, es inconsistente su razonamiento. Pero si es que eres inconsistente, ya la regaste porque, o sea, eres opresor. Tienes toda la razón, es inconsistente su razonamiento, pero si lo dices así, tú eres el agresor, es el oprimido y tiene que pelear contigo. Entonces, pero otra pregunta, ¿puede existir un límite a la expresión sexual de cada individuo? Normalmente van a decir no, entonces tienes que poner ejemplos. ¿Qué consecuencias debe haber para los que niegan la libre expresión de tu yo interno? No, pues tengo que resistir. Es quien soy y tengo que resistir lo que me imponen. ¿Es válida la expresión de cada individuo? Sí. Ok. Pero ¿qué sucede cuando abusa a un niño? ¿Es válido? Y esa pregunta le propuse así. Entonces, ¿esto también es válido? ¿Un hombre que cree que debe tener varias mujeres, eso es válido? No, ¿por qué no? O sea, estoy simplemente aplicando lo que acabas de decir y si es cierto, va a funcionar universalmente. Entonces, tienes que ayudarle a alguien así a llegar a puntos universales. Si es verdad, jala parejo. Y si es tu opinión, que tienes derecho a tu opinión, si es tu opinión, puede ser que no jale en todo caso. Ok. Pero como tienes derecho a tu propia opinión, no tienes derecho a tu propia realidad. Y ese problema, como están insistiendo en ocupar una realidad ficticia, interna, y externar su realidad, choca con el resto del mundo. Y cómo vivir diferente. Ok, entonces, otra vez puedes regresar a la otra pregunta. ¿Debe haber un límite a esa expresión de su identidad sexual? ¿Debe haber un límite? Y entonces de repente, bueno, si un hombre quiere tener varias mujeres, si una persona abusa de niños,
si abusa de animales, o sea, ¡ay no! ¿Cómo crees? Porque ya los animales tienen derechos humanos y puedes ir a la cárcel por maltratar a un perro. Ahora, por violar, eso es muy grotesco tener que decir, pero eso ya existe. Entonces, no, debe haber un límite. ¿Quién establece el límite? ¿Te das cuenta? Pero entonces si tú pones el límite, y yo estoy de acuerdo contigo que debe haber un límite, pero aquel piensa que en su caso no debe haber límite. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo podemos caminar en esto? Y a veces lo que va a suceder, como en este caso, van a darse cuenta, sí tengo mucho que pensar, pero finalmente decidió ir con lo que siente por dentro y no ver la realidad. ¿Ok? Y eso es lo que pasa, pero no es el fin de la historia. Como he mencionado ahora sí a mis amigos súper mujeriegos de pueblo, y Dios empezó a tratar con ellos, y ellos, a ver, así no está bien. Y si voy a buscar a Dios y yo necesito buscar a Dios, lo tengo que hacer en sus términos. Tengo que hacer aceptable a Él, no Él a mí. Entonces eso es radical para alguien así, pero sucede y como que lo vemos más fácil que un hombre mujeriego deje de ser mujeriego porque él es más normal, ¿ok? Y un gay, una lesbiana no es tan normal, pero fuera de ahí son muy decentes y muy respetuosos. ¿Qué haces? Ok, entonces, ¿puedes considerar que Dios te ama? O sea, cuando le dije eso, o sea, piensa, Dios te ama, ¿no? Sí. Pero estás diciendo también que se equivocó, porque te dio un cuerpo que no está de acuerdo con lo que tú sientes. O puede haber que hay algo que no has podido entender. O sea, simplemente poniéndolo así. Y si lo hubiera tomado así, ok, voy a tomar este sobre, voy a llevar los apuntes de lo que tiene adentro y lo voy a considerar. Que Dios te ama y te hizo único y que tiene un diseño e identidad para ti que realmente te dará satisfacción en tu vida. O sea, simplemente, ¿crees que puedes considerar eso? Sí, pero no me obligas a esto, no me obliga, ok, sí, tampoco te voy a obligar, porque qué feo, pero considera. Y yo le dije, yo estoy tan convencido de la verdad que tengo paciencia para esperarte. Pero tienes que ser honesto y considerar todo. ¿De acuerdo? Y oramos y así. Pero poco después decidió que no quería considerar más esto. ¿Ok? Sucede. Pero como digo, no es el fin de la historia. La conversación tuvo lugar, supo que tenía que pensar algunas cosas y Dios tiene el dedo en el renglón y todo puede cambiar. Entonces, hay dos que nosotros al toparnos con ellos, una es, si quieres conocer un poco más sobre eso y ver realmente a alguien desde adentro hablando de eso, una es Rosaria Butterfield. Aquí los maestros les pueden dar la información. Ella fue lesbiana mucho tiempo, es la que se movía en universidades desde facultad para tener respeto y reconocimiento a esto y así. Y entonces puso a estudiar la Biblia y literatura, historia y todo eso para demostrar que todo eso que el cristianismo dice es una construcción social, no es la realidad. Y se convirtió. Y tenía casa, su pareja con casa, hasta el perro, y era un divorcio realmente, separarse y decir, voy a tener que dejar toda esta vida, y fue años así. ¿Ok? ¿Y cómo fue eso? Y es madre, esposa de pastor, y dices, ok, Dios obra, Dios es la realidad. Y lo que consideramos como realidad son
atributos y cosas que están a la vista, ¿no? Pero realmente Dios es el primero y el último, es alfa y omega, o sea, no hay nada fuera de Él. Entonces, si alguien quiere saber qué es verdad, va a llegar a esto, ¿ok? Aunque sea Germán, va a llegar a la verdad. Y otro es Christopher Yuan, es uno de ascendencia china, igual gay, muchos años y así, y se convierte, se casa, hace una vida y tiene un ministerio realmente para diálogo así y sobre todo para explicar a cristianos cómo tener estas conversaciones. Esos dos son muy buenos, mucha compasión, pero mucha franqueza también. O sea, dicen, lo que pasa es esto, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber cambio. Y todos decimos, pues claro, pues sí, pero lo que están diciendo es que no me pidas que me sienta diferente. Y digo, Germán decía lo mismo, no me pidas que me sienta diferente, así mujeriego. Y decíamos, no, pero es adulterio. ¿Y esto qué es? ¿Ok? Entonces, si quieren saber la verdad, van a llegar. Y Dios está esperando. Y tú y yo tenemos que tener tanta certidumbre en lo que es verdad, que podemos tener paciencia en las conversaciones y no desesperarnos y no enojarnos, sino con calma razonar y con mucha calma y con compasión regresar a donde, seguir con el dedo en el renglón. Pero no has considerado todavía esto. Pero no has considerado, entonces, porque quieren hacer todo menos eso. Todos para llegar a Cristo pasamos por el proceso, pero cada uno desde otro punto. Entonces, si no empezaste donde ellos están, es difícil entender. Pero yo nunca fui borracho y he hablado con cantidad de alcohólicos. ¿Ok? Entonces, puedes entender cómo es eso, cómo sucede en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que ahora que es coffee break y regresan y tienen la siguiente sesión de hoy y preguntas y respuestas yo creo que por el chat, y si quieres buscar en la página de Semilla Cuerna en la imagen descartada, son 4 sesiones que vimos todo esto mucho más ampliamente y sobre todo en esto de sexualidad alternativa, pero cómo ayudar a alguien a recuperar la imagen de Dios. ¿Ok?